Hola amigos, buenos días. En muchas ocasiones las personas, sin darnos cuenta, con la mejor de nuestras voluntades, nadie lo pone en duda, damos medicamentos de humana a los perros. Y no nos damos cuenta o no somos conscientes de que estos medicamentos en ocasiones pueden ser mortales para el perro. En este vídeo te voy a explicar en concreto 4 medicamentos que es mejor que tú mismo o misma nunca des a tu perro. Y caso de dárselos, siempre bajo control o supervisión de algún veterinario. ¿De acuerdo? Pues en el vídeo te los cuento. El primero de los medicamentos que solemos dar y que nos encontramos muchas veces problemas graves por dárselo de forma indiscriminada es el ibuprofeno. Claro, nosotros tenemos tan asimilado que el ibuprofeno lo tomamos y es bueno para nosotros, cosa que tampoco es cierto, que lo solemos dar al perro pues cuando el perro ha tenido una caída, cuando se encuentra mal, le duele la tripa. Bueno, el abanico de usos que se le suele dar a los perros es prácticamente tan amplio o incluso más que el que le damos a humana. Y no somos conscientes de que el ibuprofeno es tóxico para el perro. Puede provocarnos, en el mejor de los casos, un vómito o una diarrea, pero muy probablemente nos dé algún problema de hemorragia interna, un problema que requerirá tarde o temprano la hospitalización de vuestro perro. Puede ocurrir que tu veterinario te haya recomendado ibuprofeno. Hay de hecho presentaciones de ibuprofeno para perros, pero ¿cuál es la diferencia? Que van mucho más diluidos, con lo cual es más fácil tomar la dosis. Si das el de humana, das un ibuprofeno 400 o 500 o 1000, es mucho más difícil, es más fácil que te equivoques al tomar la dosis y que generes un problema. En la misma situación tenemos el paracetamol. El paracetamol es tóxico para los perros y para los gatos, especialmente más para el gato que para el perro. Pero ¿qué ocurre? Que nos encontramos que en ocasiones habrás visto que tu veterinario te ha recomendado paracetamol. De hecho, incluso en el canal hemos hecho algún vídeo hablando del paracetamol para perros, nunca para gatos. Te pongo, por ejemplo, aquí un vídeo explicándote cómo se da. Y siempre hacemos hincapié en que la dosis es muy pequeñita. Normalmente se dice que es de 15 miligramos por kilo. Yo recomiendo siempre no pasarse de 10 miligramos por kilo. Es decir, un perro de 5 kilos, darle 50 miligramos por dosis. Es decir, muy pequeña cantidad. Piensa que te puedes encontrar en el mercado presentaciones de ibuprofeno, de paracetamol 500, 1000, etcétera. Es decir, mucha cantidad y por lo tanto es difícil de tomar la dosis exacta. Otro medicamento que en ningún momento debéis dar ni a perros ni a gatos, especialmente al gato, en el gato es muy mortal, es la aspirina. La aspirina, de verdad, en ambos casos olvidaros. En el mejor de los casos el animal se encontrará mal, pachucho, con vómito y diarrea, pero es bastante común que nos genere algún tipo de hemorragia a nivel de estómago, con mucha facilidad, hemorragia que luego se puede dar también en otros órganos. El ácido acetilsalicílico sienta muy mal a los perros y al gato, especialmente al gato. Y por último, un medicamento que a veces también recetamos los veterinarios, de humana, es un medicamento de humana, pero que no os recomiendo en ningún momento que deis si lo tenéis en casa, es el alprazolam. El alprazolam es el famoso Xanax de humana, se vende en Estados Unidos y en América Latina, o aquí en Europa se le llama también, la marca comercial más conocida es el Trankimazin. Es cierto que yo incluso lo receto en algún caso especial, por ejemplo, para perros que pasan muy mal día cuando hay fuegos de artificio, que son perros muy miedosos, que tienen miedo mucho a tormentas y demás, en situaciones muy concretas y con dosis muy bajitas, es decir, preparándole al cliente, al dueño del perro o tal, una dosis muy baja. En gatos ya de entrada ni lo recomendamos, pero en el perro sí que es cierto que a veces lo podemos dar, pero a dosis ínfimas.